Y esta noche estaremos hablando del tema de guerra espiritual que se llama maniobras tácticas. Y empezaremos con el versículo de hoy de Marcos capítulo 4, versículo 17. Síganos en su Biblia porque sin duda encontrarán una respuesta abundante y sobrenatural de los versículos bíblicos que estaremos en discusión. Bienvenido. Marcos 4, versículo 17. En la página del libro, los que tienen el libro, en la página 287, la de papel, y si es electrónica, 282 en la electrónica. Marta, léame Marcos 4, versículo 17, por favor. 283 lo que tienen en papel el estudio y 282 en la Biblia, en el panfleto electrónico. Marcos 4, versículo 17. Pero no tienen raíz en sí, sino No. Marcos 4, 17. Marcos 4, 17, ¿verdad? Cuatro, 17, correcto, sí. Pero, sí, vamos a leerlo desde el capítulo 14 para que coja el pie, sí, pero también al 17. Es 14, Marcos 7, 14 al 17. ¿Marcos 7 No. o Marcos 4? Marcos 4, 17. Pero que quiera que el Marcos le empieces a leer desde el 14. Ok, perfecto. Marcos 4, 14 al 17. Es que no especifica en el libro, pero quiero para que tengan la base. Porque si no, no va a entender el resto. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En otra versión dice se escandalizan. Esto es bien importante que lo entendamos desde el principio, para que usted entienda por qué se escandalizan y por qué otros no se escandalizan. Ahí está la diferencia. Dice, el que siembra es el que siembra la palabra de Dios. O sea, lo que estamos sembrando no es de hombre, sino de Dios. Tenemos que empezar a entender que la palabra de Dios es la verdadera semilla que puede dar frutos apacibles de justicia en el mundo entero. Por lo tanto, la iglesia tiene que sembrar palabra de Dios, no puede sembrar palabra de hombre. El problema es lo que usted al final va a escuchar. Dice el 15, estos son los que junto al camino en los que la palabra es sembrada, pero después la oyeron, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Ahora, la pregunta que tenemos que ver es por qué logra las tinieblas quitar la palabra a la feligresía que le sirve a Cristo. ¿Por qué? Exactamente. No tiene el fundamento de la cruz del Calvario. Entonces, al no tener el fundamento de la cruz del Calvario, el intelecto es usado para contradecir lo que ya tu creador escribió. Y al tratar de contradecir en el intelecto lo que tu creador escribió, que es la palabra infalible, que no se equivoca, entonces generas en tu inconsciente duda y desobediencia para no aceptar esa palabra. Al aceptar esa duda y desobediencia en tu ser interior, lo cual no refleja que vives la cruz del Calvario, pierdes el amor a Cristo y por lo tanto pasas a ser un cristiano carnal, que sabe mucha Biblia, pero no vive la cruz. Que sabe mucha Biblia y cuestiona a los hermanos. Que sabe mucha Biblia y ejecuta como el dedo. Que sabe mucha Biblia, pero no puede interceder y orar por los hermanos. Esa es la iglesia que Puerto Rico tiene hoy. Entonces son cristianos carnales.
¿Por qué son carnales? Porque usan el intelecto para ejecutar los comandos que los designios Dios destinó, pero cuestionan a Dios en su forma de pensar, obrar y proceder. Esos son los que dicen, esa palabra no es verdad, eso no hay que tomarlo así. Y empiezan ellos a interpretar la Biblia cuando la Biblia no necesita ser interpretada, sino obedecida. ¿Por qué? Porque la semilla entra en ellos, pero no puede germinar porque no tiene el amor de Cristo, que es la cruz del Calvario, para que pueda germinar. La palabra germina cuando tú tienes la vivencia de la cruz del Calvario, cuando tú valorizas lo que Jesús hizo, entonces encuentras el abono necesario para que la semilla pueda crecer. Él no necesita tu intelecto es contra la semilla. Tu intelecto es el ácido que quema la semilla. Tu intelecto es lo que erosiona el amor de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque el intelecto refleja las emociones y las heridas del pasado no sanadas. Por lo tanto, juzgas con el pasado un presente que es inexistencial para Cristo, porque Él perdonó todos tus pecados y no se acordó de ninguno. ¿Estamos aquí? Entonces, la parábola del sembrador, Jesús la hace precisamente para eso. Mi semilla no puede germinar en ti porque no estás sano, pero tampoco quieres ser sano, sin embargo, usas las acusaciones, el dolor del pasado, las emociones negativas, las experiencias negativas, para contrarrestar mi verdad que es absoluta. Entonces, te saca del camino y no puedes entonces vivir la vida en Cristo. Esas son la gente que se para acusar a mi hermanito, mi hermanita, aquel, no me gusta este, me gusta el otro, aquel sigue, y se casan con grupitos. Eso es lo que te está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque la semilla de la palabra de Dios no encontró la tierra para poder crecer, ser fortalecido y germinar y dar frutos apacibles de justicia. ¿Estamos aquí? Acuérdense que este nivel ya es muy por encima de lo que usualmente uno predica. Aquí estamos entrando en profundidad. Entonces, cuando usted encuentra que el que siembra es el que siembra la palabra de Dios, dice, pues claro, ¿y qué va a sembrar? No, espérate, es que se trata de ti. Entonces, si tú no puedes visualizar eso, es porque la palabra que Dios ha sembrado en ti necesita el abono de una sola palabra, del amor de Cristo. Para que pueda encontrar expansión para crecer. Entonces, y esto significa esto, las creyentes, son los que junto al camino en los que la palabra es sembrada, pero después que la oyeron, inmediatamente viene Satanás y se la quita. Y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. ¿Por qué se la quita? Sencillo. Se la quita porque al no tener el amor de Cristo, no eran de Cristo, aunque decían que eran de Cristo. Esos son los que dividen las iglesias, esos son los que se van heridos y nunca sanaron, porque creyeron tener la razón en el intelecto, mas no buscaron la profundidad de la palabra para ser libertados. Y eso usted lo va a ver cuando usted pastorea o lidera un grupo. Prepárate que vas a tener esos hermanitos. David, los vas a tener. ¿Por qué? Porque son los que no le permitieron que la semilla creciera, porque no le dieron el abono de cultivar el amor de Cristo. Ay, Yesenia. Lo uso ahí porque saben de lo que estoy hablando. Y han vivido esto. Entonces, eso es para que nos demos cuenta de que ese tipo de personas necesitan más atención y más amor de nosotros, pero a la misma vez también necesitan amor, más corrección. Saben lo que tienen que hacer, pero no quieren hacer lo que tienen que hacer. Entonces justifican lo que está malo porque piensan, es mejor hacerlo y pedir perdón después que pedir permiso para hacerlo. Ese es el intelecto. Entonces ahí es que el enemigo los tiene, mire, engañados. ¿Por qué? Porque piensa que yo me arrepiento y Dios me perdona, pero olvidan algo muy importante. Que las consecuencias del error del hombre, Dios no te lo va a corregir. Te va a hacer que cargues con ese muerto. Para que aprendas que la corrección era necesaria antes de cometer el error. O sea, cuando tú lo haces a sabiendas, cargas con el cadáver. Los romanos tenían una forma de torturar muy fuerte a la gente y eran que le ponían a la persona que querían matar, pues lo mataban con una depresión mental. ¿Y sabes qué hacían? Le amarraban
la mano al cadáver que estaba al lado de ellos y lo dejaban ahí morirse junto a ese cadáver. Eso de por sí causa una angustia mental tan severa que tú anhelas morir, porque es una tortura emocional. Dios no te tortura emocional, te torturas tú mismo con el pecado que haces. Y arrastras las consecuencias de ese pecado por no perdonar. Si el diablo sabe dónde es que cogía el hombre, lo que nosotros tenemos que aprender es que el diablo lo sabe para no caer en ese malvado. ¿No ven, verdad? Seguimos. Sigue diciendo, el 16. Y asimismo estos, o sea, aquellos que oyen y reciben, pero no tienen durabilidad alguna en la palabra, ¿verdad? Son los que son sembrados en pedregales. En pedregales, ¿quién siembra en pedregales? La raíz no puede agarrarse de la piedra porque la piedra no le puede nutrir. No es fértil, no tiene minerales. Entonces, si siembras en los pedregales, ¿qué va a pasar? Que la raíz nunca va a ser fuerte ni saludable. Los que cuando han oído la palabra, luego se toman con gozo. ¿Qué significa ese gozo? Emoción, pero no profundidad. Ciertamente debemos tener un gozo, pero un gozo de entendimiento en el amor de Cristo, lo que significa la cruz. ¿Por qué siempre tenemos que ir a la cruz? Porque es la espina dorsal del Evangelio. Es lo que te va a dar fortaleza y resistencia, sabiduría. Cuando tú penetras en esa cruz, entonces tú conoces las dimensiones de la altura, anchura y profundidad y longitud de la cruz. Esas 4 cosas que acabo de mencionar, pero 3 de ellas son la base, es la verdadera cruz. Es una relación perfecta con Dios, demostrada horizontalmente con los pies puestos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Señor Jesús nuestro. Eso le va a dar a usted una simetría y una armonía para funcionar en todo su ministerio, en todas las cosas que usted tiene que hacer y en su vida personal y en la crianza de sus hijos. ¿Por qué? Porque lo mismo que usted aprende en la gracia, en la cruz del Calvario, lo aplica a su vida y usted es testimonio de eso para que otros copien lo que es correcto. ¿Qué pasa? Usted ha sembrado su raíz no en pedregales, sino en la sustancia de la esencia de la vida misma que es Cristo. ¿Ven? Esa es la esencia de eso. Y sigue diciendo, el 17, pero no tienen raíz en sí. Antes son temporales. ¿Por qué no tiene raíz en sí? Porque tú tienes una raíz que no se puede agarrar, tú tienes una raíz que no funciona, tú tienes algo que lo tienes por tenerlo, pero no tiene función, entonces no sirve. ¿Y por qué dice la palabra temporal? Temporal significa que estás respondiendo, y no quiero buscar el hebreo para explicar esto, pero usted coge el mensaje de lo que significa, que esto es lo importante de esto. No hay que saber el hebreo de estas cosas, yo creo que no pierdes mucho tiempo con eso. Por lo menos para coger la enseñanza, el concepto envuelto es lo importante. La raíz tiene que tener una función. Y si no tiene una función, se queda en la esfera temporal, se queda en la esfera que cambia. Pero hablábamos este domingo que la esfera causal es la esfera espiritual. Y la esfera espiritual es la que tiene el fundamento de eternidad. Por lo tanto, es la esfera que hace que cambien las cosas en la esfera temporal. Pero si su raíz es temporal, la raíz no sirve porque al ser temporal se va como el viento pasa. Va y viene. Entonces la raíz no sirve. ¿Oyen? Y esa es la raíz de los que siembran su raíz en pedregales. ¿Cuáles son esos? Los que no viven el amor de Cristo. Los que no han entendido la cruz de Cristo. Los que no están dispuestos a pagar el amor de Cristo. Sí, porque tenemos que ser probados. Esto no es de gratis. La salvación es de gratis, pero servirle a Él, como Él tiene y requiere y demanda, requiere aflicciones, sufrimiento y sacrificio. Y bendiciones vendrán, obviamente. Estamos grabando. El propósito de la raíz en este concepto que estamos hablando es para fortalecernos y agarrarnos bien en los caminos del Señor. Exacto. A eso que se refiere el concepto. Esa raíz no puede estar
puesta en pedregales. Tiene que estar cimentada en el amor de Cristo. Por eso, las que son temporales, quiere decir que ellos sinceramente no habían nacido de nuevo. Por eso yo digo que una cosa es convertirte y otra cosa es el encuentro con Cristo. La gente que cuando tiene un encuentro con Cristo cree que ahí se acaba. No, ese es el principio para tú entrar en la dimensión causal a nivel espiritual que va a dar resultado en el mundo material. Pero tienes que entrar. Esa es la puerta. La gente tiene un encuentro con el maestro y se emocionan y se compungen y lloran y gritan y se ponen calientes y le pasan una serie de cosas que son muy buenas. Pero eso es solamente el comienzo. De ahí en adelante continúa. Entonces la gente ya. Y tú lo ves que, no, yo quiero hacer esto, aquello, lo otro. No, si tú no conoces nada. Tú has tenido sencillamente un encuentro con el maestro. No, pero que, y entonces, si se activa un don que le dijeron algo que va a suceder, pues ya se creen que saben demasiado. No, tú todavía estás de leche, baby food. Entonces se molestan. No. Tú, al no dejarlos que quieran caminar por su propia cuenta, los estás protegiendo de que no se pierdan. ¿Por qué? Porque el enemigo le va a dar 2 pescosas y lo va a sacar del evangelio. Él creyó tener raíces profundas y lo que tenía era un pedregal su raíz. Superficiales. Entonces cuando le meten o le ponen el palito y se cae, se estrellan. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. ¿Por qué? Porque somos responsables de esto. Y somos responsables de guiarlo. Pero también somos responsables de que cuando te viene un drogadicto y se convierte, enseguida le des un micrófono y lo pongo en altar a predicar. Que ese error se lo he corregido a 20,000 pastores. Te habla 20 disparates porque tiene una audiencia grande, y entonces como te habla el lenguaje de la calle, la gente se llena el oído. Pero te habla un disparate teológico que lo que hace es perder la congregación y contaminarlo. Esto me he cansado cuando me llevan a reuniones pastorales a explicarlo y a conferencias, y vuelven otra vez, y vuelven otra vez, y vuelven otra vez, porque lo que están es buscando rating. Y Cristo no se trata de rating, se trata de su verdad. Y que pueda usar un podio para llevar un mensaje, tiene que ser una persona madura y una persona que ha venido demostrando que sus raíces están ancladas en la verdad de Cristo y ha sido probado y perseverado. Y es una cosa importante porque hoy usted está oyendo y mañana usted puede ser pastor, puede ser líder, no sé, las cosas que Dios le tiene en su vida, pero usted tiene que tener ese concepto bien claro y firme y mantenerse en él, no salirse de ahí. Ese era el 17, ¿verdad? Dice, cuando llega la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan, dice esta versión. ¿Qué es tropiezan? Tropiezan y se caen y se van al mundo. Eso exactamente es lo que pasa con los creyentes que dicen ser cristianos y son totalmente carnales. Eso es para que vean cómo la persecución, que no tiene que ser por armas, que no tiene que ser por comentarios de alguien, sino que la persecución a nivel espiritual es la que más efectividad tiene para dividir y partir la iglesia en cantitos. Es un tipo de persecución espiritual que es invisible a nuestros ojos, pero lo vemos visiblemente cuando viene el disgusto, cuando viene el coraje, cuando se ausentan a la iglesia, cuando no quieren volver a la iglesia y no tienen respuesta. ¿Te ha visto eso? Yo estoy cansado de verlo. Es eso. Y lo triste del caso es que el enemigo le hace creer que está en el camino correcto y vienen y abren una obra y la obra es contaminada por la basura que tienen dentro. Entonces usted a distancia va viendo cómo se va desarrollando el panorama y usted dice, wow, pero esa iglesia está llena, y cuando se pone a escuchar le dice, pero que esto es hueco, ¿qué es lo que están haciendo esa gente? No, pero que esto no sirve. ¿Por qué? Porque la raíz del pedregal se nutre del mundo para traer el mundo a la iglesia en vez de la iglesia llevarlo al mundo. ¿Lo ven? Lamentablemente eso es lo que estamos teniendo en Puerto Rico. Y la culpa de eso son la gente y algunos institutos que no han mantenido la enseñanza cristocéntrica. ¿Me voy a explicar? Yesenia, tengo una preguntita ahí atrás. Sí. Quería leer 2 de Pedro, capítulo 2, Sí. versículos 20 al 22.
Afirma lo mismo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o fango. Exactamente. La Biblia se contesta, hermano. La Biblia se contesta ella misma. Se corrobora, quiero decir. Muy bien, excelente, gracias. Vamos a hablar otra vez un poquito más de persecución ya en otro nivel, en Romanos 8:35. Romanos 8:35. Busque, para que lo marquen. Romanos 8:35. Vamos a leerlo, vamos a dar un poquito para atrás para tener la base. Vamos a leerlo desde el 31 al 35. Es cortito. 8:31 al 35. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Adelante, Martica. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como es... Ya está ahí. Como está escrito en el Salmo 44:22. Pero está bien, vamos a dejarlo ahí. Analice lo que usted acaba de leer, ¿verdad? Y a la luz del 31 en adelante, pues, ¿qué diremos de esto? Eso se refiere al sufrimiento que sobrelleva en la actualidad en comparación con la gloria venidera de Dios. O sea, todo lo que estamos pasando no es nada en comparación con la gloria venidera de Dios. Si Dios es por nosotros, debería traducirse, puesto que Dios está por nosotros, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? O sea, nadie puede estar en contra de nosotros, porque realmente el que está contra nosotros, escuche esto bien, que esto es importante, está en la esfera temporal, está en la esfera cambiante. Mientras que el que está con nosotros está en la esfera causal o espiritual, que hace que la temporal cambie. Entonces, cuando usted entiende eso, sabe que la fe a través de la oración va a hacer que la esfera causal o espiritual, que hablamos el domingo pasado, va a hacer cambiar la temporal. ¿Por qué? ¿Por qué es temporal? Porque todo en el mundo es temporal, pero Cristo es permanente. Y el que está con usted es permanente. Y el que está con nosotros no tiene sombra de variación ni mudanza. Por lo tanto, Él dijo que existe la luz y ya la luz existió. Él dijo, fue hecho y ya está hecho. O sea, es cuestión de que tú lo creas para que lo recibas. Seguimos, el otro, ¿cuál era? Que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Por qué no escatimó a su propio hijo en darlo? Porque tenía el poder de dar la vida y tomarla y dar el poder de la resurrección. Al tener ese poder no escatima, no tiene miedo, no mide, porque tiene toda plena autoridad, tiene toda la plenitud, tiene toda la seguridad para poner la vida de su hijo, tomarla otra vez a través de la resurrección. Poder para darte la vida a ti, para tomar tu vida y entregarte la resurrección. Entonces, cuando tú piensas eso, nada de la esfera temporal en el mundo te va a causar miedo. ¿Por qué? Porque tú estás cimentado en una realidad que tiene el poder para cambiar la esfera donde tú estás viviendo.
No importa lo que te tengas que enfrentar, Él tiene la capacidad de poderlo cambiar todo a tu favor. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder sobre la esfera temporal. Porque Él vive, y esto es importante que usted lo entienda, Él vive en la esfera causal. Al vivir en la esfera causal, no hay nada absolutamente imposible que Él no pueda cambiar en la esfera temporal. Ahora bien, esa verdad la podemos entender. La otra que usted tiene que entender es también que usted estando en la esfera temporal no va a hacer que cambie la esfera causal. Usted no le puede torcer el brazo a Dios para convencerlo. No, vamos a estar claros. Él sí lo puede hacer de allá para acá, pero usted de aquí para allá no. ¿Por qué? Porque no tenemos la mente infinita para poder entender todas las cosas, pero sí podemos obtener la mente de Cristo para entender la esfera causal. Pero no para cambiarla. Porque aún siendo mente de Cristo, jamás nunca llegaremos a ser igual al Maestro. Entonces, eso nos mantiene en una posición de humildad, como Jesús la mantuvo dentro del tiempo que vivió sobre la tierra. Por eso Él le dice, cuando va a la tumba de Lázaro, aún al cuarto día, después de permitir todo lo que pasara, ya Él sabía que Lázaro iba a vivir. Y le dijo a María lo que le dijo, no voy a repetirlo si usted lo sabe, pero María no lo entendía. Pero ya Él sabía que iba a ocurrir. ¿Y qué dijo cuando oró? Señor, Padre Celestial, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo para que ellos lo escuchen. ¿Qué nos quiere decir eso? Ya ese evento había ocurrido en la esfera causal, pero tenía que ser escuchado en la esfera natural o temporal para que entendieran la hegemonía y el poder de Dios en Cristo. Entonces la gente tiene que a veces orar para que Dios obre milagrosamente, para que vean que son poderosos en la influencia para hacer cambiar la esfera temporal, porque están de acuerdo con la esfera causal. Esa es la autoridad del creyente y del intercesor. Aquí es donde el intercesor tiene poder. Intercede conforme a la esfera causal y las cosas empiezan a ocurrir. Porque intercede en favor de lo que Dios quiere que haga. Y como Él y Dios están de acuerdo, eso es suficiente para que un mundo perdido se salve. Esos son usted y yo. ¿Lo ven? Vamos a seguir. Esto es importante. Entonces te dice, fíjate, qué importante, que no es que atimona a su propio hijo. Pues claro, si Él tiene todo el poder. Antes lo entregó por todos nosotros, la cruz, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que podemos tener todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, por las cuales pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso está claro. Es decir, por nuestra fe, siempre que en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Eso está claro. 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién te va a acusar a ti? Si Dios es el que te justifica. O sea, no importa que hablen de ti, pero tienen que ver lo que Dios te dice. Si es el que te justifica. Tú te arrepentiste y Él se justificó delante del Padre porque Él hizo que su Hijo muriera por tus pecados, por tus transgresiones. ¿Para qué? Para que tú cuando oraras fueras justificado delante del Padre conforme a la voluntad del Padre y se te hiciera el caso a favor tuyo. Eso es lo que Él quiere. A ti, ¿verdad? Pastor, eso se trata. Ayer estaba en mi oficina, vi una persona que fue a visitarnos la oficina, fue a visitar a Chelo, a mi hijo. Ajá. Y yo empecé a hablarle al Señor lo que esperaba. Y le di y empezamos a hablar de Donald Trump. Mi hermana empezó a hablar de Donald Trump. Y yo le di la profecía que Clint Clement dio de Donald Trump. Y Doris sacó una foto denigrante de una foto de una figura creo que es en cera de Donald Trump desnudo, con un cuerpo distorsionado, obeso. Y ella dice, mira para allá, ese hombre lo denigran y están hablando. Entonces yo le pregunto al Espíritu, ¿pero por qué eso? Y me dice, acuérdate lo que le hicieron a Jesús y triunfó en la cruz. O sea, que quiere decir que hay propósito, lo quieren denigrar, pero no van a poder, porque Dios está con él. Eso es. Amén. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista de justificación, vemos que tú tienes que entender
que el que pone las reglas de la justificación es Dios, que está en la esfera causal. Y nosotros no podemos hacer que cambie la esfera causal, sino que la esfera temporal cambie conforme a la esfera causal. Por lo tanto, tú no tienes que sentirte nunca menos que nadie, no importa lo que suceda, no importa tu estatus, no importa tu raza, no importa lo que sea, no te tienes que sentir menos que nadie. Porque la esfera causal está siendo justificada y juzgando la esfera temporal. Así es el mambo. Por eso él te dice, de lo vil, de lo menostroso, de lo que no era, hago yo para avergonzar lo que era. O sea, en español, de un morón avergüenza un intelectual. Para que el intelectual no se crea más grande que Dios. ¿Lo ven? Y eso usted lo ve a veces. Usted lo ve. ¿Quién es el que condenará? O sea, te está diciendo, ningún hombre tiene derecho a condenar el plan de la justificación de Dios. ¿Por qué? Porque usted está en la esfera temporal, pero él está en la esfera causal. Y usted está peleando, cuando se opone, se está peleando con Dios. ¿Y usted cree que porque usted pelea con Dios, Dios va a cambiar? Triste es su caso. No es así. El que va a cambiar es usted. O sucumbe. No tiene otra. Él no va a cambiar. Él tiene siempre toda la razón. Entonces, no se equivoca. Fíjate cómo el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Ningún hombre tiene derecho a condenar el plan de justificación. Cristo es el que murió. Si alguien condena a un creyente que confía únicamente en Cristo, la justificación y la santificación lo van a proteger. Y él mandará a sus ángeles a favor de él. ¿Por qué? Porque tiene que hacer honrar la palabra a través de ese siervo que honró a Dios, aunque tuviera todo el mundo en contra, él va a enviar sus ángeles y va a hacer que la esfera causal se imponga sobre la esfera temporal. Por eso, cuando usted dice, no, Dios es el que pelea mi causa, automáticamente, si la persona es entendida en la palabra, sabe que está equivocándose con esa persona. Porque el que lo va a justiciar es Dios. Y usted no tiene que pelear porque él pelea la batalla por usted. Entonces, dice, más aún, todavía más aún, va más hondo todavía. En Romanos, Pablo. El que también resucitó, la resurrección, ratifica el hecho de que Jesús era el sacrificio perfecto, ¿verdad? Y que Dios lo aceptó como tal. O sea, que ese hecho de sacrificio perfecto ya fue asentado por el Padre perfectamente. Cuando usted delinca o viola los principios establecidos en la cruz del Calvario, está peleando con Dios. Por eso la gente a veces quiere desobedecer y quiere interpretar a su manera las cosas. Y esto no es a su manera. No es como mejor le pueda parecer y como más bonito se vea. No es así. A veces todo lo contrario. Lo que a ti te parece adverso o quizás absurdo al intelecto, lo tienes que empezar a entender y creer por fe. Cuando lo empiezas a aceptar por fe, entonces viene la iluminación del Espíritu y te empiezas a decir, es por esto, por esto y por eso. Y empiezas a entender las cosas. O sea, wow, qué bruto era. Porque eres vendado hasta que aceptas por fe la verdad, entonces te es revelada. Nunca te va a ser revelada primero para que entonces juzgue. No. El que juzga es Dios. Y el que decide es Dios. Y te es revelado cuando por fe le has creído a Él. Nunca antes. ¿Lo ven? Sí, hay gente que está meses buscando la respuesta, pero cuando decides creer por fe, y ya no por vista ni razonamiento, entonces Él se te revela. ¿Lo ven? El ser humano y la tendencia intelectual es a creer lo que entiende, y lo que no entiende lo niega. Pues te quedas bruto. Porque la cruz me dice que es por fe. ¿Por qué la persona es así? Y niega y reniega y vuelve a negar. Porque su raíz está en el pedregal y no está en el fundamento de su verdad, que es la cruz. ¿Lo pueden ver? Entonces, cuando la persona empieza a profundizar en la anchura y la profundidad y la longitud de la cruz, penetra sus raíces en el corazón del Padre, donde radica la esencia de su contenido, que es amor bien grande así. Entonces, el amor
ya más adelante lo vamos a discutir, tiene unas vertientes que en la inmensa profundidad de la cruz están establecidas, pero usted no la ha visto hasta que empiece en fe a entender la cruz. Y usted va a empezar a llorar mucho, pero se va a cimentar en lo sólido de la esfera causal. Entonces, cuando entra en esa dimensión, Dios deposita una autoridad para que entonces usted, cuando ejecute la palabra, se vean los efectos en la esfera material o la temporal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya usted lo creyó en la esfera causal o espiritual para que entonces se pueda dar la manifestación por la fe en usted, no del que la recibe, de que eso se ejecutó conforme al Padre. Pero, ¿qué pasa? Tiene que haber el depósito dentro suyo, que no es conocimiento intelectual, aunque lo necesita conocer la palabra, pero lo que le da la simetría y la profundidad, la altura y el poder y el uso de esa autoridad es lo que la cruz hizo en usted. Que no es lo que usted diga, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo entendí, no es el doctorado en teología. No, y no estoy en contra de que estudien, hay que estudiar, pero eso no es. Usted puede tener muchos doctorados y creerse saber tanto que sabe que no sabe nada. Y eso es bueno, porque se mantiene firme y humilde. Pero si no mantiene esa posición, la cruz en usted no se va a marcar. ¿Por qué? Porque al usted creer que llegó a donde tenía que llegar, usted se da cuenta que hay un mundo por delante que le falta y cada vez le falta más y cada vez le falta más. Entonces, cuando usted se da cuenta que es así, usted se mantiene humilde y cada vez se va aprendiendo. Entonces, ahora es que yo le voy a empezar a enseñar. Y te enseña cada vez cosas nuevas, y eso es infinito. Y cosas nuevas. Sí, nunca acaba. Dice, pero ¿cómo es esto? Eso es así. Mire, le voy a dar un ejemplo. Yo estaba leyendo un libro de una persona que fue físico y astronauta. Y él hacía unos cuestionamientos de una fórmula. Yo veo la fórmula, tengo unas nociones básicas de eso. Pero el Señor me dice, pero mire el error en la fórmula. ¿Así? Yo, wow, ¿cuál es el error? Me dice, este número no tienes que estar aquí porque a la derecha de este y la energía va de aquí a acá. Y por eso en la fórmula nunca le va a llegar la respuesta. Y yo digo, ¿y cuál es la respuesta? La respuesta soy yo. Pregúntame a mí. Y cuando leo me doy cuenta y le digo, mira, tú sabes que aquí hay un error. Me dice, nunca lo había visto, pues, porque tienen que preguntarle a él. Y es sencillo, le voy a decir lo que es. La explicación de por qué las lunas se ven rojas. Las lunas se ven rojas. Y se va a ver el fin de este mes la luna azul. La explicación científica de eso. Entonces, tú dices, wow. Y la NASA explicando 20 cosas y el otro explicando 20 cosas. Y nada de eso es esto. Y tú dices, pero, ¿sabes? Él lo dice tan sencillo y esta gente se complican tanto y en la sencillez está el esclarecimiento de la duda. Porque así es él. O sea, él lo que es complejo te lo hace sencillo y el hombre se lo complica en el intelecto. Por eso es un obstáculo para creer. ¿Lo ven? Vamos a seguir porque dice, ¿quién además está a la diestra de Dios? Esto se refiere a la exaltación de Cristo, el que también intercede por nosotros. O sea, que está a la mano derecha de Dios, que demuestra que su sacrificio ha sido aceptado por Dios Padre Todopoderoso. Por lo tanto, es importante que cuando usted ora, sepa que si tú oras correcto a la palabra, estás orando correcto y Él está contigo para que esa petición suba al Padre y sea ejecutada en favor tuyo. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito aquí en esta palabra entra a ser parte del conocimiento tuyo y al ser parte del conocimiento tuyo, Él activa ese conocimiento para el uso de esa circunstancia en determinado momento. Y al estar en determinado momento ya plasmado en ti, Él la activa conforme a su propósito en la faz de la tierra. Y tú eres el instrumento. ¿Lo ven? Así que corre esto, porque esa es la esfera causal. Así que nos viene preparando para entender esto desde el domingo pasado. Porque Él lo sabe todo. Fíjate el 35.
Porque esto habla de persecución, pero también más que la persecución te está dando la respuesta porque el mundo va contra ti. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? O sea que te está diciendo, él habla del amor de Cristo para el creyente, en vez del amor por el creyente hacia Cristo. Él habla del amor de Cristo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él te amó primero a ti. Y te amó primero a ti en la esfera causal. Por eso su Hijo murió por nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando tú entiendes esto, entonces es por primera vez cuando el hombre que había sido carnal entra a la esfera espiritual, entonces el hombre carnal deja de ser carnal, porque para poder aprender a amar tiene que dejar de ser carnal primero. Porque el hombre carnal lo que ama es el sexo. Porque el hombre carnal lo que ama es lo que es bonito por fuera. Porque el hombre carnal lo que ama es el pelo bonito, la carne bonita, qué sé yo, todas las cosas que usted pueda decir. Pero eso es carnal. Eso es puramente animal. Y Dios está de acuerdo que disfrutemos la vida carnal también, pero con nuestra esposa, ¿verdad? Pero eso no es el punto. Que el verdadero amor no es ese. El verdadero amor es el amor al Padre que te va a enseñar a amar a tu compañero o a tu compañera correctamente. ¿Por qué? Porque te va a enseñar lo que es el verdadero gozo del sufrimiento. ¿Le parece contrario, verdad? Ya verá que no. El verdadero gozo del sufrimiento es haber conocido que Él sufrió para que tú tuvieras bendición. Para que tú pudieras decir, en el nombre de Jesús declaro cáncer fuera. Y el cáncer va afuera. En el nombre de Jesús, diabetes fuera. Diabetes fuera. En el nombre de Jesús, ciego ve y ve. Sordo escucha y escucha. Mudo habla y habla. ¿Por qué? Porque aprendiste lo que Él pagó en la cruz del Calvario, lo viviste, lo entronizaste, lo personalizaste, lo valoras y lo dices porque estás dispuesto a pagar el precio de lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, no importa la persecución, no importa lo que hablen de ti, no importa lo que te escriban, no importa dónde te lleven, tú estás seguro quién te llamó. Amén. Por eso Él te dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Somos protegidos contra todo tipo de influencia. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido el mundo. Porque Él lo venció en el Espíritu en Getsemaní. Lo demostró en la esfera temporal, en la cruz, para que tú certificaras esa verdad y pudieras entrar a la esfera espiritual. Si Él no lo hace así, ninguno pudiéramos haber entrado a la esfera espiritual porque no lo hubiéramos creído, porque no lo hubiéramos visto. Pero por cuanto lo vimos y profundizamos, nos abrimos el campo espiritual en certidumbre de fe para entonces apoderarnos del valor de la cruz del Calvario. Cuando te apoderas del valor de la cruz del Calvario, eres parte de la esfera espiritual. Y entonces entra la verdadera conversión. Por eso usted me ve que yo digo, necesita convertirse. Ya lleva 30 años, necesita convertirse. Es esto. Ajá. Pastor, por eso que nada de lo que nos pase a nosotros se compara con lo que Jesús pasó en la cruz. Eso es así. Si cuando vemos verdaderamente lo que Él pasó ahí, y lo hemos entendido, lo hemos valorizado, lo hemos internalizado, vemos que lo que pasa en nosotros, como Pablo dice, una leve y momentánea tribulación, produce un efecto mayor peso de gloria en mí. Amén. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, angustia y persecución, pruebas y todo lo que tenemos que pasar, nos cimentan en una certidumbre de fe donde profundizamos en Cristo y nos ponemos cada vez más fuertes, porque nuestras raíces ya no van a estar en la esfera temporal, sino van a estar en la profundidad de la eternidad con Él, que es la solidificación para cambiar el mundo. Firme. Nuestra solidez para cambiar el mundo tiene que estar en Él. ¿Por qué? Porque usted va a ser portador de la presencia y de su esencia del contenido para hacer que los milagros ocurran, que las liberaciones ocurran, que venga y profetice lo que Él te dice que va a pasar, que te digas esto es lo que te va a pasar en tu vida, pero es Dios. Pero Él necesita que ese vaso, que es el alfarero que ahorita estaba hablando Tato, sea formado en la esencia del contenido de la verdad absoluta que es Dios. Amén.
No hay otra. ¿Perdón? La abono es la palabra, sí, Claro que sí, sí. sí, sí. Eso es así. El abono, la semilla se abona con la palabra, pero la semilla es la palabra también. Porque una cosa va con la otra. Bueno, vamos, entendiendo eso, vamos entonces a hablar en Marcos 4:17, ¿ya lo habíamos leído? Sí. Ok. Pues entonces vamos a 1 de Pedro 5:10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. No, está bien. Martica, léela, por favor. Versículo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tremendo. Fíjate, dice, pero el Dios de toda gracia, se refiere a Dios como fuente, ¿verdad?, de toda la gracia, que os ha llamado, es una citación judicial divina, que os ha llamado. ¿Y por qué digo citación judicial divina? Mire lo profundo que es. Todo lo espiritual juzga lo material, pero lo material no juzga lo espiritual. O sea, la esfera temporal no puede juzgar la esfera causal o espiritual, pero la espiritual sí juzga la esfera temporal. Entonces, cuando yo le estoy leyendo esto, que digo, pero el Dios de toda gracia, se refiere a Dios como fuente, ¿verdad?, de toda la gracia, es el que la da. Que nos ha llamado, es una situación judicial divina, porque nos ha llamado, y cuando tú lees a su gloria eterna por Jesucristo, quiere decir que yo te doy una cita judicial divina, porque ya yo juzgué el llamamiento tuyo y decidí llamarte a ti. Y para poderte llamarte a ti, te tengo que haber justificado delante del Padre a través de mi sacrificio. Por eso, el Evangelio, usted no se puede llamar a usted mismo, sino Dios lo llama a través de las circunstancias y lo trae al camino. Y eso que hace a través de las circunstancias en la esfera temporal, es porque ya usted fue justificado en la esfera divina. Con calma. Ahora bien, usted tiene que entender que cuando Él lo llama, ya lo juzgó en la esfera divina a favor suyo, pero la responsabilidad de ahí en adelante recae en usted. Para hacer lo que Él quiere que usted haga. Ya está, te pone el conocimiento. Pero tú tienes que buscar el conocimiento. O sea, Él te llama. Porque ya eres justificado. Y automáticamente dice, le voy a dar estas bendiciones, pero yo tengo que hacer que Él me busque a mí ahora para que conozca mi verdad sobre la vida mía y después de lo que yo quiero hacer con Él. Por lo tanto, yo te voy a llevar a la esfera espiritual y tus ojos van a ser abiertos, tus oídos destapados, tu corazón sensible, y voy a crear una mente diferente, que es la mente de Cristo. Para poder ¿qué? Cumplir mi propósito para lo cual te creé. ¿Lo ven? O sea, nosotros no vinimos a esta tierra ni para estar sufriendo, ni para vivir materialmente las cosas, sino tener de toda la abundancia y la plenitud en Cristo. Cuando Él te dice plenitud en Cristo, voy ahora, Él te está diciendo que tú vas a disfrutar de todo lo que hay en la tierra como Él quiere que tú la disfrutes, moderadamente. El hombre no supo ser buen administrador de eso y le entregó la tierra a las tinieblas, pero fue mal mayordomo de eso. Entonces ahora, en el segundo mejor pacto que tenemos con Jesús, Él vuelve a justificarte delante del Padre para que tú funciones conforme a su voluntad completamente, conociéndola Él primero. Por eso Él quiere que tú hagas las zapatas, las columnas y la viga, y después entonces te da, que es el fundamento, para darte toda la abundancia que te quiere dar. Es en ese orden. ¿Para qué? Para que no desparremos. Desparramar significa botar. Por eso Él dice en su palabra, en los sinópticos,
Pablo, Mateo, Marco y Lucas, que quien conmigo no está, desparrama. Dice, ¿qué es esto? Es eso que estamos hablando, desparrama. ¿Por qué? Porque tú crees ser buen administrador, pero el hombre ha probado que nunca es buen administrador. Probado. Al revés, actúa en contra del mismo. Al actuar en contra del mismo, las bendiciones que tiene Dios para dártela y que está deseoso de dártela porque ya te justificó en el Padre, es para que tú las recibas, pero no te la puedes dar si tú no te metes con Él para que tenga unas raíces profundas y no te malee. No te dañe, no te pudra, no te vuelva a igualar a la gente del mundo. Tato. Mire, pastor, esto que está pasando esta noche, el Espíritu me lleva desde esta mañana, me lleva cuando me fui a orar. Él me dice, perdón, ¿sabes que mi mamá me dejó de 2 meses, me abandonó 2 meses nacido? Y él me dice a mí, por eso tú no tienes angustia ni amargura en tu corazón, porque yo lo hice, porque si no, tú te hubieras perdido si yo te dejara en tu familia. Y te llevé a un hogar de crianza donde te enseñaron a conocerme y a amarme. Por eso tú tienes la fortaleza y el fundamento en mí. Y te doy la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús le doy la gracia al Señor. Amén. Y por eso yo no siento ni rencor ni amargura. Al revés, le doy la gloria y la honra a Él. Porque el fundamento de mi vida es Él. Cuando yo vine a sus caminos y me he entregado a Él en cuerpo, alma y espíritu, y en verdad, en espíritu y en verdad, y en fidelidad y obediencia a Él, porque el fundamento de vida se llama Dios. Eso es. Amén. Esa es la esencia. Y eso hay que seguirlo desarrollando a medida que el tiempo pasa para que lleguemos a la perfección que nos quiere llevar. Bueno, vamos a seguir. Entonces, Aquí en este versículo 10 de Primera de Pedro 5, 10, el que estábamos ahora, más el Dios de toda gracia, sí. Aclárame si lo que yo entiendo es correcto. Cuando dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, lo primero que yo veo ahí es un orden o un modo en que Él va a hacer las cosas en nosotros. Sí. Correcto. Sí. Podremos decir que en esa orden de sucesos, como Él hace las cosas, en el tiempo en que Él nos perfeccione, nos afirme y nos fortalezca y nos establezca, no está incluido el sufrimiento, el padecimiento. Sí. Él espera que no padezcamos. Sí, pero está incluido. Te voy a explicar. Cuando Él mismo os perfeccione, quiere decir que estamos unidos al Espíritu, ¿verdad? Entonces dice, os restaurará, dará seguridad y os establezca. Es un fundamento firme que no puede ser movido mientras la gracia de Dios brota en nosotros. ¿Por qué? El fundamento es la cruz. Entonces, en la cruz, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Sufrimiento. Pagó un precio. No es que nosotros vamos a morir en una cruz y nos van a clavetear y nos van a poner una corona de espinas. Eso no es, hermano. Eso no es. Ni que usted tiene que ponerse un cinturón de castidad y que el cuerpo le duela toda para que se sienta. Eso no es. Es que las aflicciones del justo, como dice su palabra, son parecidas o similares, pero nunca jamás tan fuertes como las pareció en la cruz del Calvario. Porque mire, cójase un ejemplo nada más. La cruz del la corona. La corona de Jesús fue de espinas. Pero mire el efecto que tienen esas espinas, que es lo que nosotros sufrimos. No nos meten una espina, pero hay palabras que nos dan un dolor profundo en una herida que tenemos. Entonces, esas espinas son similitudes de las situaciones que nosotros vamos a pasar, que son tribulaciones sobre nuestros problemas o situaciones de familia o hijo, suegro, suegra, yerno, lo que sea, amigo, a ese dolor que Él sufrió en las espinas, con las espinas en la cruz. ¿Por qué? Porque fíjate que Él venció eso y Él nunca habló mal. Y se supone que cuando a ti te metan una espina de esa magnitud que coge el periósteo y el endostio del hueso, las capas del hueso, las penetra en profundidad, eso debe hacer un cambio neurológico en tu forma de pensar. Pero Él nunca tuvo ese cambio y tenía un cuerpo similar al de nosotros. ¿Qué nos enseña eso? Sencillo. Que Él venció y también nosotros venceremos. ¿Por qué? Porque Él tuvo la mente del Padre mientras padecía esas aflicciones en este cuerpo. Sí, 100%.
Es más, el Padre estaba intronizado en él. ¿Por qué? Y aquí quiero entrar en este detalle, por la pregunta que tú dices. Eso era un capítulo más adelante, pero vamos a hablarlo ahora, para que salga la duda. Fíjate que él te está diciendo, él mismo os perfeccione y os restaure y dará seguridad y os establezca. O sea, que te está perfeccionando, te da la seguridad para poderte establecer. Cuando una espina entra en el cráneo, automáticamente la tendencia del hombre que no tiene la mente de Cristo es actuar carnal. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hablar mal o va a patear? Pero si tú tienes la mente de Cristo, tienes la capacidad de bloquear eso, porque tu mente, escucha bien, tiene el poder para anestesiar la acción física y concentrarte en la acción espiritual, que es la esfera de profunda y no es la causal, que es la esfera espiritual profunda que causa los cambios. En otras palabras, en espanjoa de bichuela, el cerebro tiene el poder de bloquear el dolor físico, pero no emocional, porque el emocional está ligado al espiritual. Por lo tanto, cuando tú vas a la cruz y dejas que Él trabaje contigo en las emociones, te las cambie, tú vas a reaccionar diferente ante el dolor físico, porque tu cerebro está en la esfera causal espiritual y no en la esfera carnal o temporal. Es lo mismo. ¿Lo pueden ver o no? Déjame explicarlo bien, porque es que quiero que usted entienda bien esto. Cuando tú estás en el dominio pleno de la esfera espiritual, tienes el poder de poder bloquear la esfera temporal para que la espiritual domine, que no es otra cosa más que el hombre espiritual dominando el cuerpo carnal. ¿Lo ven? Carmen. Espérate, deja que te el micrófono, estamos grabando. Todas las preguntas son interesantes, son importantes que se contesten a la luz de la palabra. Tienes que aprovechar esto, hermano. En cuanto a causa, efecto y tratamiento, pienso yo, y esto es una inferencia, ¿verdad?, de que el dolor pues se quita con un analgésico, con un narcótico, y bueno, después hay que ver con la causa. Pero cuando el dolor es emocional, ¿verdad?, yo no puedo buscar un tratamiento físico. Entonces entiendo yo que por eso es que a la larga la psicología sola no puede curar al paciente que tiene problemas emocionales, sino que su raíz tiene que venir del Padre para que pueda sanar la parte espiritual y mental, porque de otra manera no hay sanación. Por más que la psicología logre, ¿verdad?, dar la psicología no cura a nadie, ni los eso, medicamentos curan a nadie. Dar un tratamiento no va a poder en el área emocional, porque el área emocional está dentro del alma y el alma está sujeta al espíritu. Pero es importante esto, tenemos que establecer una verdad. Los medicamentos no curan a nadie. No. Y tampoco el psiquiatra ni el psicólogo cura a nadie. El médico no cura a nadie. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es convertirnos en instrumentos del Padre Celestial para poder llevar la sanación de Él allí. Hasta que no entendamos eso, y para eso tenemos también, creo yo, que entender que mientras desconozcamos realmente quiénes somos, o sea, mientras tengamos amnesia de nuestro origen espiritual, no vamos a poder llevar a cabo todas las instrucciones que da la Biblia y entender cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nos vemos separados de Él. No. Y no podemos estar separados de Él. O sea, tenemos que vernos como una creación de Él. Con lo que somos. Exacto. Si eso no ocurre, pues siempre vamos a estar buscando otra solución y no la de Dios. Aquí lo que tenemos que aclarar, sin lugar a duda, es que nosotros, y esto sigo a dar profundidad más, pero nosotros pertenecemos a una esfera causal. Si nosotros entendemos que pertenecemos a una esfera espiritual, porque primero somos espíritu, después somos cuerpo, automáticamente sabemos
que tenemos que venir al origen para ser sanos. Nadie, escucha esto bien, nadie en lo absoluto que no conoce a Cristo puede ser sano emocionalmente, ni espiritualmente, ni físicamente siquiera. Voy a explicar esto, espérate. No se puede. ¿Sabe por qué? Lo voy a explicar en Ajo y Habichuela. Hay un orden establecido de sanidad. No solamente sanidad del alma, sino sanidad del cuerpo. Nadie puede ser sano completamente si su alma no está sana. Ustedes, escúchenme bien, mira dónde voy. Usted puede ser el cirujano, una herida de abdomen, pasó una cesárea. Pero inclusive, una cosa que es de rutina y permitida por la ciencia médica por Dios para sacar un bebé, esa herida tiene que ser sana almáticamente para que jamás nunca usted resienta esa operación después. Y usted dice, no es que yo no toco la herida, pero en un momento dado usted se va a quejar de algo que le hicieron que no le gustó y la herida va a pagar el precio porque no ha sanado. ¿Por qué es eso? Porque las células tienen memoria. Y al tener memoria, guardan el argumento de desgracia o de desaveniencia que tuvo el hecho constitutivo de esa herida. Por eso hay mujeres que dicen, y lo que me dolió parir a este muchacho, mira lo cabezón que es. Ahí implica un dolor. ¿Y por qué? Porque no sanó ese evento. Si se puede que tocó la herida y la veo cerrada, sí, pero el evento quedó marcado acá arriba. Y lo que esté acá arriba se va a marcar donde el área somática del cuerpo se manifieste. ¿Por qué es eso? Porque la esfera causal no ha hecho el trabajo que Dios quiere hacer con usted. Es decir, hay gente que dice le sirve a Cristo para arrastrar tantas heridas que lo que habla son sapos y culeras por esa boca. Dice, ¿cómo explico eso? Pues un enfermo, ¿qué te puede dar? Otra enfermedad. ¿Lo ven? Hay gente que tiene muchas dolencias en el cuerpo, va y viene, y dolencia va y viene, y dolencia va y viene. Lo que te habla es de dolor y angustia, y persecución, y dolores, y deudas, y qué sé yo qué, del pasado, y amores del pasado, y todas esas porquerías. Y tú dices, ¿pero por qué es eso? Porque realmente está enfermo. Entonces, la manifestación de la enfermedad, ¿a dónde va a manifestarse? En el cuerpo, que es la tarjeta. ¿Me entiende eso? Pues usted lo puede ver, todos los días se ve. Ajá. Pastor, como me pasó a mí, yo clamaba por mi sanidad de la diabetes, pero el Señor no me sanó hasta que yo alcancé un nivel espiritual de conocimiento para darle la gloria y la honra a Él y llevarle el testimonio como lo estoy haciendo. Pues antes ni después, en su momento. La gloria es para Él. Así es, así. Y así son todas las cosas que Él nos da. ¿Por qué? Porque Él quiere que haya un efecto donde Él sea glorificado porque Él no comparte la gloria con nadie. Y Él lo dice en su palabra, claro. Aquí no hay nada escondido, está ahí. Lo que pasa es que hay que buscarlo. Pero está ahí. Cuando yo le traje la predicación de la decodificación, que quiero ya dirá consiga esa predicación, la decodificación del cuerpo. Usted va a ver, si usted oye eso que Él nos trajo, usted va a ver que por numerología de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está la explicación de la constitución del reino plasmada en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Ahí está. Que no la conocemos, son otros 20 pesos, pero ahí está. Él la dejó, esa firma está escrita ahí adentro. ¿Sabe lo que estamos hablando? Que este cuerpo, no importa el tamaño, no importa la fortaleza, no importa la debilidad, no importa el color, no importa la raza, Él dejó su marca escrita ahí. Para que tú supieras que tú naciste de Él, no del mono. Búscate esa predicación para que todo el mundo la copie. Y ahí está la explicación. Y la demostración matemática de eso, que se la puse hasta en una pizarra ahí. Yo espero que eso se haya copiado. Usted va a encontrar eso y dice, wow. Y ahora lo va a ver diferente. Para aquel entonces no tenía el conocimiento que tiene ahora. Pero ahora va a ver y dice, wow. ¿Qué va a pasar ahí? Pues entonces la cruz se va a cimentar en una base sólida de un conocimiento absoluto, porque entonces el conocimiento va a ir a la esfera espiritual o causal que va a producir el cambio simétrico de la profundidad, la altura y la anchura de la cruz en su vida. Y no hay quien lo saque de ahí.
Entonces puede decir, no importa la angustia, no importa la dolencia, no importa la persecución, no importa estés viviendo debajo de un puente, tú sabes quién te llamó y en quién tú has creído. Pastor, por eso es que cuando la palabra dice que estamos hechos a su obra y semejanza, Sí. es porque explica de esa forma, ¿verdad? Ahí está. Ajá. Esa es la semejanza y esa es la imagen de él. Fíjate que él dice imagen, es bien interesante. Perdone que, es que quiero que usted coja esto y nunca jamás sea parte de esto. Cuando usted ve que es imagen y luego le dice semejanza, es porque la imagen proviene de lo invisible e intangible, pero la semejanza entra al plano entonces de nosotros para que se plasme lo intangible en lo tangible. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo se va a manifestar en nosotros? En una conducta casta y sana, limpia y pura y sin mancha. Lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque se va a manifestar en este cuerpo, pero viene de la imagen del invisible. ¿Y por qué él describe imagen? Porque es la forma en que él es, se va a conocer cuando subamos a la semejanza de él, a la imagen de él. Por eso este cuerpo será dejado y subirá el cuerpo espiritual. Y ahí entonces la imagen de él la veremos nosotros. Y podemos entonces, la única manera que podemos verlo cara a cara. ¿Lo ven? ¿No está claro? Sí. Pregunten, porque hay bases sustantivas bíblicas para todo esto. Para que no quiero darle mucho para atrás, ni entrarle en el hebreo, pero esto que lo estoy diciendo está aquí. Bueno, Filipenses 1:29. Vamos a Filipenses 1:29. Dele para atrás. Un poquito para atrás. Un poquito para atrás, Timoteo. Efesios. Después, antes de Efesios, me pasé, ya para Efesios no está Filipenses. Filipenses 1:29. Aquí. Ahí 1:29. Ajá. ¿Lo ven ahí? Ajá, falta. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Por qué es eso? Que él nos está tratando de explicar aquí. Esto es una exhortación que él no está haciendo, ¿verdad? No está diciendo el mundo e incluso la mayoría de las iglesias se van a poner a la cruz. Y mire esto. ¿Por qué se van a poner a la cruz? Porque no hay la verdadera conversión para vivir, testimonial y gozarse en la cruz. Porque la cruz para mucha gente será locura, pero para Dios es eterna salvación. Entonces, ¿qué pasa? La cruz no va a responder al intelecto humano, no va a responder a lo que a la gente le gusta. ¿Qué es lo que a la gente le gusta? Pues verse bonito, tener la iglesia grandísima, millonaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cruz no es así. La cruz es la grandeza espiritual con vida eterna, cimentado en el fundamento eterno de Cristo. No en lo que el hombre mira y le puede codiciar o gustar. ¿Por qué? Porque lo contrario a lo que es Él radica en nuestra carne y la carne no nos sirve a nosotros más que para caminar y funcionar aquí en la tierra. Pero para nada nos aprovecha. Lo dice hasta la misma palabra. Entonces, cuando nosotros entramos a la profundidad de esto, nosotros entendemos lo que es la cruz. Tú vas a ver que ninguna iglesia está predicando la cruz. ¿O tú sabes de alguna? Esta. ¿Por qué es eso? Porque la cruz es lo que representa el poder y la autoridad contra lo que se va a manifestar sobre el mundo. Lo que se va a manifestar en el mundo va a ser contrario a la cruz. Entonces, si tú quieres mucha gente, iglesias poderosas económicamente, no prediques la cruz. Se vacían. Pero cuando tú predicas la cruz, los que la reciban van a ser salvos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ver. ¿Qué es lo que quiere Dios? Cuando tú predicas la cruz, cuando tú vives por la cruz,
cuando tus discípulos viven en la cruz, muchos sitios los repudian, pero al fin y al cabo, la cruz triunfó y los que creyeron se fueron. Triunfaremos. Pero está bien claro, mira, porque a nosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es decir, ¿cuántas iglesias están dispuestas a que su feligresía viva la cruz? Ninguno. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es el guame, lo fácil. ¿Sí? Cuando te viene la prueba, tú dices, no quiero. Ah, pues no te preocupes, está bien. Y lo dejaste igual, se quedó enano espiritualmente, no puede crecer. Pero como está bien, pues voy allí, coopero, ayudo, etc. Pero cuando me toca pagar, me tranco. Porque no es que vas a pagar con chavo, eso no es. Vas a pagar mirando a Cristo y viendo que el sufrimiento en Él fue más grande que lo que tú vas a pasar. Por lo tanto, tú te haces dueño y acreedor del sacrificio de Él con todas las bendiciones y beneficios que Él ganó para ti. Porque tú dispusiste a sacrificarte un poquito. Porque no es que mucho. ¿Por qué? Porque te puede parecer fuerte al principio y dura la disciplina, pero al final produce frutos apacibles de justicia, que es tu salvación. Ahí es que está la clave de esto. Están muy callados. Pero lo ven, ¿verdad? Lo ven. Eso es. A pedirle de justicia está relacionado directamente a eso. Lo ven, ¿verdad? Vamos a 2 de Corintios 1:6. 2 de Corintios 1:6. Y nos vamos de aquí ahora. 2 de Corintios 1:6. 2 de Corintios 1:6. Espérate, déjame buscarlo yo también. Que estas páginas son bien finitas. Vamos a ver, Martica. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahí está. Fíjate, si somos atribulados, ¿qué decir? La ofensa de la cruz, ¿verdad? Porque lo que hemos creído. Gálatas 5:11 está. Búscate Gálatas 5:11. Ahí está. La ofensa de la cruz. Gálatas, oye, ¿qué dice ahí? Búscate Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Ahí en está. tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, si yo he cumplido con lo que dicen los judíos y me he circuncidado, ¿por qué me siguen persiguiendo? Por la cruz que Pablo creía y perseveraba y predicaba. O sea, que esa cruz es por vuestra consolación y salvación, la cruz, la cual experimenta el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, que sufrimos la misma ofensa que Jesús en la cruz del Calvario, de otra manera, ¿verdad? O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Quiere decir que el consuelo está en la cruz, la cual siempre garantiza lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de todo. Por lo tanto, si tu necesidad es económica, cuando vas a la cruz se va a resolver. Si tu necesidad es de salud, cuando vas a la cruz vas a hacer salud, vas a tener salud. Si tu necesidad, lo que sea, Él pagó el precio que vas a necesitar. Por lo tanto, la cruz es la respuesta de todo, pero a la misma vez es la persecución del mundo, porque el mundo quiere que tú dependas de Él y no dependas de Cristo. Mas Cristo dice que dependas de Él y no del mundo, porque la mitad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Lo ven? Vamos a dejarlo ahí, son las 9:10. Pregunta. Aquellos que están por internet, si usted está sintonizando esta enseñanza, puede escribir vía internet y le estaremos respondiendo conforme a la Biblia. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión.